Ya chicos, ahora sí comenzamos con la clase. Ya tienen su papel y su hoja, ¿no? Ya comenzamos. Vamos a hablar hoy día acerca del páncreas, pero específicamente del páncreas endocrino, porque como ya dijo Giovanni, hablaba del sistema hipófisis y glándula, ¿verdad? Ya, miren, vamos a hablar acerca del páncreas endocrino. Miren, esta animación fue la mejor que he hecho. El páncreas tiene dos moléculas, está bien secreta, dos moléculas, mira. Unos que tienen formita de Pac-Man, que son las enzimas, y otros que tienen bolita, ¿ya? Que representan a las hormonas, ¿está bien? Unas de azulito y otras de amarillito. Entonces, el primer concepto que yo quiero que aprendas es que el páncreas tiene dos partes, una porción endocrina y una porción exocrina, ¿está bien? José, ¿cuándo vamos a ver la porción exocrina? Vamos a ver la porción exocrina cuando hablemos del sistema digestivo, ¿ya? El páncreas va a ayudar mucho en el metabolismo, en la digestión, pero el páncreas endocrino se va a encargar de regular muchas cosas en el cuerpo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, es una pequeña pizquita nomás. Mira, ¿por qué es importante aprender el páncreas endocrino? Porque, como tú sabes, casi el 50% de los pacientes que tú tienes cuando vayas a tus prácticas van a decirte, doctor, yo soy diabético. Si tú entiendes bien la fisiología del páncreas endocrino, tú vas a poder entender la fisiopatología de la diabetes, ¿ya? Y si es que aguantas, te dejo mis diapositivas de fisiopatología de la diabetes, ¿está bien? Con tratamiento, fisiopatía, todo, ¿ya? Pero debes estar atento, pues. Si no me respondes, me aso y no te dejo nada, chicos, ¿ya? Ya vamos. Entonces, mira, lo primero que tú debes entender es que el cuerpo tiene una homeostasis, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, ¿qué es la homeostasis? Equilibrio del medio interno, muy bien. El equilibrio del medio interno depende de una parte básica que es la nutrición, ¿está bien? Que va a ser un equilibrio o un balance energético entre la ingesta calórica y el consumo energético, ¿está bien? Es el primer punto que yo quiero que te aprendas. Nutrición se resume de manera sencilla en balance energético, ¿ya? Y tiene dos puntos específicos, que va a ser la ingesta y el consumo, ¿ya? José, no te entiendo nada. Por ejemplo, ¿ya? Para que veas, tú cuando evalúas a tu paciente, en este caso voy a ser yo, mira, ¿tú qué crees que tengo más? ¿Yo tengo más ingesta o más consumo? Ingesta, ¿verdad? Obvio, o sea, tú me ves gordito y tú supones por eso que mi homeostasis está rota, ¿sí? Yo tengo más ingesta que consumo energético. ¿Y cuando vas a ver un paciente que tiene mucho consumo energético? Lo vas a ver delgado, bien delgado, ¿está bien? Entonces, tú para evaluar eso en el paciente debes recordar de esto del balance energético. ¿Listo? Esta ingesta energética tiene tres componentes importantes, ¿ya? Toda la bioquímica parte de esos tres puntos importantes, que va a ser el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? No te entiendo nada, José, acláralo mejor. Ya mira, el balance energético es el equilibrio entre la ingesta y el consumo, ¿está bien? Y la ingesta me va a dar tres componentes importantes, que van a ser los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Entendieron? De nuevo, ya saben que si no entienden, se peinan al costado, caleta, no, yo voy a dar cuenta. ¿Está bien? Vamos. Y ahora mira, para que todo este equilibrio se mantenga constante, existen reguladores. ¿Y cuáles van a ser los dos reguladores del medio interno que siempre te he dicho? ¿Cuáles son? Ya, no léelo. Sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Está bien? Y específicamente, ¿quién se va a encargar del balance energético? Va a ser el páncreas. ¿Está bien? Entonces, toda la clase de hoy va a tratar acerca de cómo el páncreas cumple su función en el balance energético. ¿Listo? ¿Entendieron? Ya, muy bien. Esa es solo una introducción. Así que vamos a recordar cómo es el proceso digestivo de la manera más sencilla. ¿Sí? Yo me consumo un alimento y voy a tratar, mi sistema digestivo tiene la función de absorber los nutrientes, ¿verdad? Y van a haber tres componentes importantes: la glucosa o los glúcidos o los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos, ¿verdad? ¿Por qué son tan esenciales estos componentes, José? Mira, hay hasta órganos específicos que se van a encargar de metabolizar estos. Por ejemplo, la glucosa, ¿para quién es importante? ¿Quién consume bastante glucosa en tu cuerpo? Con confianza, chicos, el músculo es un órgano que consume bastante glucosa.
¿Y por qué es importante el metabolismo de la glucosa? Produce ATPs. ¿Está bien? ¿Y el ATP qué es? Energía. Listo. ¿Qué otro órgano del cuerpo consume bastante glucosa? El cerebro. Muy bien, el cerebro es un órgano que consume bastante glucosa. ¿Ya? Los ácidos grasos, José, ¿quién usa ácidos grasos? A ver si recuerdas. Los ácidos grasos son importantes porque es una fuente de reserva de manera a largo plazo. ¿Está bien? O sea, digamos, ¿ya? Si yo solo tengo glucosa en el cuerpo, la energía se va así. La energía se va rápido, bastante rápido. Si se va la energía bastante rápido y yo no tengo un sistema de reserva por si la energía se acaba, ya fue, no tengo energía. ¿Ya? Un sistema un almacén de energía va a ser los ácidos grasos. O sea, y algo que quiero que te aprendas aquí, pon 2 puntos ahí importantes, es que los ácidos grasos o los triglicéridos son un sistema, ¿cómo lo puedo decir? Es un sistema de almacén de energía. ¿Ya? O sea, José, ¿está bien que yo tenga grasa? Sí, está bien que tú tengas grasa, pero un porcentaje adecuado. ¿Está bien? Entonces, si yo te digo triglicéridos, ¿está bien o está mal? Depende, muy bien, por fin me respondieron en una clase. Depende de la cantidad. Si yo tengo una cantidad adecuada, está bien. ¿Por qué? ¿Qué función cumplen los triglicéridos cuando están almacenados de una manera adecuada? Reserva energética. Está bien, almacén de energía, reserva energética. Pero si está en exceso, produce algunas enfermedades. Está bien, sobrepeso, por ejemplo. Una condición. Y ahora, los aminoácidos, ¿dónde crees que es importante? ¿Para qué sirven los aminoácidos? Síntesis de proteínas. Muy bien. Esta síntesis de proteína, ¿dónde crees que sea necesaria esta síntesis de proteína? 2 órganos muy importantes, ¿ya? El hígado, que es la fábrica de todo el cuerpo. El hígado es el principal componente que utilizan los aminoácidos. Y después, los músculos, ¿ya? Porque si bien recuerdas, los músculos tienen proteínas, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, proteínas del músculo, ¿va? Vamos a ver cuántas proteínas se acuerdan. Troponinas, muy bien. Miosina, muy bien. Actina, ¿ya? Tinina, ¿ya? Bueno, tiquina. Bueno. ¿Qué más? Globulina. Mioglobina, mejor dicho. Mioglobina, o sea, globinas del músculo que almacenan oxígeno, ¿ya? Otras, ya sé, hay varias proteínas. Cuando tú te pongas a revisar las estructuras moleculares del músculo, son un montón de proteínas. ¿Se ve? Ya bien. Entonces, estos componentes de la nutrición que van a ser adquiridos por la absorción del intestino son importantes porque van a permitir la correcta función del organismo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos 3 componentes que yo quiero que te acuerdes? Son el músculo, el hígado y ácido graso. Entonces, yo quiero que anotes en tu cuaderno ahí. Principal función del páncreas endocrino es regular el balance energético en el hígado, músculo y adipocito. ¿Ya? Y si te preguntan por ahí cuál es el órgano que más insulina consume, adivina cuál es. Adivina, o sea, lanza cualquier respuesta. No es el músculo. El hígado, chicos. El hígado es el órgano que más insulina consume. Según el Boron, que es un librazo de fisiología, es enorme, bastante bueno, el 50% de la insulina secretada lo utiliza el hígado. ¿Está bien? Ya, ahora sí, después de eso vamos a ver. Mira, yo me he esmerado en traerte esas diapositivas para revisar un poco de la embriología del páncreas. Vas a ver cómo surge. Tenemos aquí en 3 semanas, 3 o 4 semanas de gestación, y te vamos a cortar. Y tú ya, no sé si te he dicho en embrión que existe un intestino primitivo, ¿verdad? ¿Te han dicho? Ya, y que se divide en 3 partes, ¿no? Anterior, medio y posterior, ¿ya? Entonces, mira, del intestino anterior van a surgir 2 protuberancias, que van a ser las yemas pancreática ventral y la yema pancreática dorsal. ¿Está bien?
de esa yema pancreática que surgió del tubo digestivo va a volver a crecer para que al final forme un parénquima. Y esa yema pancreática ventral me va a dar la formación de la cabeza y del umbus del páncreas. ¿Está bien? Y esta yema pancreática dorsal me va a formar la cabeza, o lo que en anatomía se denomina cuello, el cuello del páncreas, el cuerpo y la cola. Ya, José, pero eso no es clase de embriología, ¿por qué estás hablando de eso? Mira, te digo eso porque un datazo que yo quiero que te apuntes, es que la mayor cantidad de islotes se encuentran en la cola del páncreas. ¿Está bien? Datazo, así, datazo. Entonces, vete si tu profe se te acerca y te dice, a ver tú, ¿qué porción del páncreas tiene la mayor cantidad de islotes? ¿Cuál es? La cola. Vamos chicos, con ánimos, ¿ya? Entonces, miren, ahora un poco de anatomía del páncreas, ¿ya? El néctar te lo dibuja así, diciendo bonito, que tiene irrigación y bonito, ¿no? Pero tú en el anfiteatro lo vas a ver así, mira. Que si te das cuenta, aquí dice cuerpo. Eso es la pequeña porción que tú vas a ver en anatomía del páncreas, ¿ya? Así que mejor, y eso es una mejor disección, ¿no? En el páncreas. Punto de anatomía que yo quiero que te pongas, que yo quiero que te aprendas, es que anatomía, con anatomía páncreas, 2 puntos, es órgano retroperitoneal. ¿Ya apuntaron? Órgano retroperitoneal, muy bien. Y algo importante de las relaciones del páncreas es que está relacionado al arco duodenal. ¿Está bien? Pon ahí, relación importante del páncreas, arco duodenal, en la parte de la cabeza. José, ¿y con la cola quién se relaciona? El páncreas, en la porción de la cola se relaciona al vaso. Muy bien, vaso. Entonces, la cabeza se relaciona con el arco duodenal. Y la cola con el vaso. Muy bien. La irrigación arterial depende de una arteria en específica, ¿ya? La arteria esplénica. Mira, esta arteria del tronco celíaco que se va hacia el hígado también se le puede denominar esplenio, sale una arteria. Y como los anatomistas son tan locazos, ahora le dijeron, ¿qué nombre le puedo dar a esta arteria que se va al esplenio? Ahora le pusieron arteria esplénica. ¿Está bien? Esta arteria esplénica va a enviar vasos, mira, de la parte superior a la parte inferior, que van a penetrar el páncreas y le va a dar la irrigación arterial. ¿Está bien? Entonces, y el sistema venoso, y de la misma manera, la vena esplénica se va a encargar de recoger todo lo que secreta el páncreas, ¿ya? ¿Y por qué es importante eso, José? ¿Por qué es importante? Porque mira, esta vena esplénica, ¿hacia dónde se va? Vamos chicos, si pueden. Al sistema porta. ¿Está bien? La irrigación venosa del páncreas va a terminar en el sistema porta. ¿Y el sistema porta dónde termina? El sistema porta termina en el hígado. ¿Está bien? O sea, todo lo que el páncreas va a secretar va a ser recogido por las venas y va a terminar en el sistema porta. Y el primer órgano que es afectado por la insulina es el hígado. El hígado se encuentra con casi toda la insulina que se ve del páncreas. Y el hígado recoge el 50% de esas, porque el hígado es el órgano que más consume insulina. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, listo. Ahora mira, en histología ustedes la van a ver así que no se ve nada, ¿verdad? Vamos a sacar un segmento esquemático. Si te das cuenta, acá hay como que un cúmulo de células, ¿ya? Como los histólogos también eran locazos, dijeron, este cúmulo parecen unas islas. Vamos a ponerle islote, ¿ya? Que en este caso está aquí, mira, rodeando. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Ya. Ese es el islote pancreático. ¿Está bien? Y hay otro segmento
que es el acino pancreático. ¿Ya? Cosa, ¿por qué es importante eso? Porque el acino va a cumplir la función exocrina. ¿Está bien? El acino cumple la función exocrina. Y yo te dije al inicio que la función exocrina ayuda a la digestión. Muy bien. Ajá. Ya. Y los islotes van a ser el componente estructural del páncreas que va a ayudar al sistema endocrino. ¿Está bien? Entonces, José, si la clase es del páncreas endocrino, nosotros vamos a hablar específicamente de este islote. ¿Está bien? Y miren, de manera tridimensional se ve así. Los acinos, que cumplen una función exocrina, tienen conductos que van a drenar al final en el sistema con el ¿cómo se llama? El conducto de Wilson, ¿no? El conducto pancreático mayor. ¿Ya? Van a terminar allí. Pero los acinos, los islotes van a tener irrigación, porque como es un órgano endocrino, todos sus metabolismos sintetizados, ¿a dónde lo van a botar? A los vasos, ¿sí? A los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Dudas? Nada, ya. Entonces voy a hacer preguntas. Como no hay dudas, yo hago las preguntas. ¿Sí? ¿De qué yema surge la porción de la cola del páncreas? Yema pancreática dorsal. ¿Y por qué es importante eso? Porque la cola tiene la mayor cantidad de islotes. Entonces, ¿cuál es la porción del páncreas que cumple más función endocrina? La cola, muy bien. ¿Ya? De anatomía, ¿qué es lo que te diría que te recuerdas? Era un punto la localización del páncreas, que es retroperitoneal. ¿Y la arteria que irriga al páncreas cuál es? Muy bien. ¿La vena que saca las cosas del páncreas qué es? La esplénica, muy bien. ¿Y es aportante de qué vena? Y la vena porta llega al y consume el 50%. Muy bien, ya. Todo eso va a venir en el examen, así que ya está. El páncreas, como ya he dicho, está relacionado al arco duodenal que surge de las yemas pancreáticas, ¿verdad? Este páncreas tiene una porción endocrina, que es la que vamos a estudiar ahora, cuyo componente funcional histológico, ¿cuál es? Los islotes del arco. De nuevo, ¿cuál es el componente estructural del páncreas endocrino? Y ahora mira, los islotes, ¿tú te has dado cuenta que es una estructura microscópica? Los histólogos tenían tanto tiempo que encontraron células distintas en el islote. Así que vamos a estudiar ahora las células. Existen las células alfa, beta, gamma y las células P. ¿Está bien? Entonces, vamos bien, ya. Del cuerpo humano existe la homeostasis de la nutrición, ¿verdad? Que depende de dos cosas: del aporte energético y del gasto energético. Ese es un resumen, así, atentos, mira. El cuerpo humano tiene una homeostasis de la nutrición, ¿verdad? Que depende de dos componentes: del aporte energético y del gasto energético. Un regulador fundamental en la nutrición es el páncreas. ¿Está bien? El páncreas, específicamente el páncreas endocrino. ¿Listo? Que tiene un componente fundamental anatómico que tiene la mayor función o la mayor cantidad de islotes, que es la cola. Muy bien. Y estos islotes a su vez tienen células específicas, que son las células alfa, beta, gamma y P. Muy bien. Ahora mira, repasazo. Páncreas tiene dos porciones, exocrino y endocrino. El sistema endocrino depende de los... y el exocrino depende de... los acinos. Muy bien, acinos. Muy bien, se acuerdan. Ahora sí, mira, vamos a estudiar los islotes, ¿ya? Los islotes tienen células, ¿verdad? Tipos de células. Pero como esto es fisiología, yo quiero que te aprendas cuál es la hormona que secreta de mayor cantidad. ¿Sí? Mira, las células alfa van a secretar glucagón. ¿Sí? Eso se apunta. Te voy a preguntar, ¿relaciona usted en la siguiente pregunta? ¿Sí? Las células beta secretan insulina. ¿Ya? Las células gamma secretan somatostatina y las células P secretan el péptido pancreático. O sea, ni como para que te olvides, pues,
Células P, péptido pancreático, PP. ¿Sí? Y ahora, José, ¿cómo me acuerdo de eso? Mira, yo siempre, cuando estaba en la pre, venía eso. Yo me recordaba así. Las células alfa, alianza lima, AL, alianza lima, glucagón. ¿Sí? Alianza lima, glucagón. ¿Sí? Así te vas a recordar. Cuando estás en el examen, ¿cuál es la célula del islote pancreático que secreta glucagón? Tú vas a recordar, ¿no? Glucagón, alfa, alianza lima. ¿Está bien? Ya te reíste, te despertaste. Ya mira, ¿cuál es el esquema general de la función del páncreas? Es eso, mira. Al páncreas o las células insulares, bueno, las células del islote, las células insulares, le van a llegar estímulos para que esta célula secrete un mediador o una señal, o un mensajero químico, o un ligando. ¿Vea cuántas veces he dicho ligando? ¿Ya? Este ligando va a llegar a una célula blanco o célula diana, que va a tener una modificación por un receptor de membrana que va a traer la modificación de la función celular. ¿Cuáles van a ser las células que vamos a ver hoy día? Van a ser 3, ¿está bien? Vamos a ver la insulina, el glucagón y la somatostatina. ¿Listo? Y vamos a estudiar específicamente desde la síntesis y los estímulos hasta la modificación celular. Y te he traído un cuadrito así como para que te lo lleves, porque tú estás en Morfo 3. Pues, mira, vamos a ver. Primero la insulina, lo primero que te tienes que aprender, ponga así ya. Insulina, apunta. Insulina, 2 puntos. ¿Quién secreta la insulina? ¿Qué células secretan la insulina? Beta, muy bien, las células beta secretan insulina. ¿Está bien? Pon un puntito abajo y pones naturaleza. Eso es importante. La insulina tiene naturaleza proteica. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Apuntaste eso? ¿Y por qué es importante eso, José? Yo te dije en la primera clase que te dicté, que aún te recuerdo, ¿verdad? Que todo ligando hidrosoluble tiene un receptor en membrana. ¿Está bien? Todo ligando hidrosoluble requiere un receptor de membrana. Entonces, ¿por qué es importante que yo reconozca que es una molécula proteica, José? Porque la insulina tiene un receptor de membrana. ¿Y por qué es importante eso? Porque el receptor de membrana a veces tiene algunas patologías. ¿Está bien? Y una patología frecuentísima que tú vas a escuchar es la resistencia a la insulina. ¿Está bien? Que si hay tiempo te lo explico. ¿Listo? Pero si vuelas, no, eso no te voy a explicar nada. ¿Ya? Entonces, otro punto que quiero que te aprendas de la insulina es que es una hormona anabólica. ¿Y qué significa anabólica? De la manera sencilla, anabólica es construir. ¿Está bien? Y catabólica es destruir. ¿Ya? Entonces, la insulina es una hormona que construye. ¿Está bien? Que arma cosas más grandes. ¿Ya? Y la insulina es la principal hormona hipoglicemiante. ¿Está bien? La insulina es la principal hormona hipoglicemiante. Esos 4 puntos quiero que te aprendas. Entonces, un repaso. ¿Cuáles son las características que yo quiero que te aprendas? ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es? La primera es que ¿qué célula la sintetiza? Célula beta. ¿Está bien? ¿Cuál es la otra característica que yo quiero que te aprendas? Naturaleza. ¿Y por qué es importante eso? Porque tiene receptor de membrana. ¿Se ve? ¿Y cuál es la tercera que te dije? Una hormona anabólica, o sea que construye cosas. ¿Está bien? ¿Y la cuarta que te dije? Hipoglicemia. Ya, 4 características he dado. Vamos a ver, mira. Aquí sí, esta es una parte bien teórica, así que vamos a hacerlo despacito. ¿Ya? Tenemos una célula insular. ¿Y quién sabe encargar de secretar insulinas? Células beta, ¿verdad? Mira, yo me he dado el tiempo de buscarte cuál es el cromosoma que tiene el gen de la insulina. Ya, hasta el cromosoma te he traído ahora. ¿Cuál es el cromosoma que da la información para la síntesis de insulina? Es el cromosoma 11P. ¿Ya? 11P.
¿Ya? ¿Listo? Este cromosoma 11P, cuando se exprese, va a dar la síntesis de la preproinsulina a nivel del sistema del retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? Entonces, el cromosoma 11P se expresa y da la información para que se sintetice la preproinsulina en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? Eso sí, no apunta porque te voy a dejar el esquema. No lo apuntes. Mira, esta preproinsulina, le quitamos la pre, le quitamos la pre y queda en proinsulina. La proinsulina se encuentra a nivel del aparato de Golgi. ¿Sí? Y mira, te lo he representado acá con un ejemplo. ¿Ya? La preinsulina se encuentra a nivel del aparato de Golgi. Y luego ese aparato de Golgi va a formar vesículas con insulina ya formada. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los pasos para formar la insulina? Es la expresión del cromosoma 11P. Va a dar la formación de la preproinsulina y esa preproinsulina va a dar la formación de la proinsulina. Y esa proinsulina se va a almacenar en vesículas con insulina. ¿Está bien? Ya. Está bonito. Pero mira, molecularmente la preproinsulina tiene, mira, 1, 2, 3, 4. 4 segmentos. ¿Está bien? 4 cadenas moleculares. De preproinsulina a proinsulina le quité ese verdecito. ¿No? De proinsulina a insulina le quité todo ese amarillo. Lo importante que yo quiero que te aprendas es que, y eso sí apúntalo, del paso de preinsulina a insulina, o pongo así mejor, preinsulina igual a insulina más péptido C. Apúntalo así. ¿De nuevo? Preinsulina, perdón. Es proinsulina es igual a insulina más péptido C. ¿Sí? ¿Listo? ¿Apuntaron? Ya. Ahora mira. Ahí, subimos. Entonces, ¿te recuerdas en qué célula se da la síntesis de insulina? Beta, muy bien. Y esta célula beta va a mantener almacenado en vesículas a la insulina. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver cómo es que se da la secreción de esta insulina. Mira, despacito, mira. Tú consumes un alimento y aumenta la glucosa en sangre. ¿Está bien? Y mira la glucosa. Ahí está llegando la glucosa. Se demora mucho. Ya. Una glucosa, una molécula de glucosa, se va a unir a un receptor denominado GLUT2. ¿Está bien? GLUT significa transportador de glucosa. ¿Ya? Y el receptor específico de la célula beta es el GLUT2. ¿Está bien? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el transportador de glucosa específico de la célula beta? ¿Cuál es? GLUT2. Este GLUT2, como es transportador de glucosa, ¿qué crees que va a hacer? Va a transportar la glucosa. Lo va a meter. Hace el ingreso de la glucosa al medio intracelular. Y esta glucosa se metaboliza, mira. Se metaboliza dando un aumento del ATP intracelular. ¿Está bien? Este aumento del ATP intracelular hace que este canal de potasio se cierre. Y mira cómo se cierra. Se cierra. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese canal de potasio? Se llama canal de potasio sensible a ATP. Así lo pusieron. Yo te lo digo. ¿Ya? Entonces se cierra este canal de potasio y modifica el potencial de membrana de esta célula insular. Este potencial de membrana modificado produce la apertura del canal de calcio dependiente de voltaje. Como el canal de calcio está abierto, el calcio va a ingresar al cuerpo. Y yo te dije, siempre te he dicho, el calcio a nivel intracelular cumple 2 funciones. Como enzima o activando moléculas contráctiles. ¿Está bien? Este calcio intracelular va a activar moléculas contráctiles y va a producir que esta vesícula con insulina se libere. ¿Listo? ¿Lo entendieron o lo repito?
Ya, vamos a repetirlo. Ya está, mira. Llega la glucosa, ¿verdad? Y una molécula de glucosa se une a qué proteína de membrana? GLUT2. ¿Y qué produce ese GLUT2? El ingreso de glucosa. Esta glucosa en el medio intracelular se va a metabolizar. ¿Ya? ¿Qué va a producir? El aumento de ATP intracelular. ¿Listo? Este aumento de ATP intracelular produce que el canal de calcio sensible a ATP se cierre, mira. Se cierra. Si se cierra, el potasio ya no puede salir. Como ya no sale, produce un potencial de membrana. ¿Está bien? Y este potencial de membrana produce que el canal de calcio, dependiente de voltaje, se abra. Y mira cómo se abre. Se abre. ¿Ya? Como el canal de calcio se abre, el calcio intracelular aumenta. Y este aumento del calcio intracelular produce que las vesículas con insulina se secreten. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de la insulina? La hiperglicemia. Pon ahí. Principal estímulo para la secreción de insulina es la hiperglicemia. ¿Está bien? Otro puntito para que apuntes. GLUT específico de la célula beta es el GLUT2. Te lo digo porque en mi examen de patología especial me vino cuál es el GLUT específico del páncreas, el GLUT2. ¿Listo? ¿Y cuál es el cromosoma que tenía la información genética de la insulina? 11P. Muy bien, muy bien. Ya está. Ahora mira, se va a producir la transducción de la señal. Creo que el esquema ha salido mal. Sí, ha salido mal la animación. Así que disculpen, porque esto se supone que debería estar más acá, para que llegue y se una al receptor, pero se ha movido. ¿Ya? Bueno, lo siento. Ya mira. Esta bolita amarilla representa la insulina. ¿Está bien? Y como es una molécula proteica, requiere de un receptor de membrana. Mira, esta cosita de acá representa el receptor de membrana. ¿Ya? Y fueron pero tan genios que agarraron y le pusieron receptor de insulina. Así le pusieron el receptor. ¿Ya? Entonces la insulina se une al receptor de insulina produciendo su dimerización, mira. Y yo te dije en la primera clase también que el receptor de insulina es un receptor tipo tirosina sinasa. ¿Sí? Yo te di como 500 receptores, ¿ya? Pero te dije, apréndete uno, que el receptor de insulina es un receptor tipo tirosina sinasa. Y apunta, porque te lo puedo tomar y te va a servir para la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la característica de esos receptores tirosina sinasa? Es que se fosforilaban, mira. Y ese moradito representa su fosforilación. Y esa fosforilación trae, mira, esa es la molécula específica del receptor de insulina. Mira. Tiene una porción intramembranosa, intracelular y extracelular. Y para el receptor de insulina hay un montón de moléculas participando. Pero mira, cuando se une el receptor de insulina a la insulina, se da la fosforilación de ese receptor y produce una cascada de moléculas intracelulares, que es bien complejo. ¿Está bien? Pero yo quiero que te aprendas eso. La transducción, ponga ahí un puntito, transducción de la insulina. 2 puntos. 1. La primera función que va a tener la insulina es la modificación de enzimas. ¿Está bien? Primera función de la insulina es la modificación de las enzimas. ¿Listo? La segunda función va a ser el transporte de los GLUT almacenados en vesículas hacia membrana. Transporte de GLUT almacenados en vesículas hacia membrana.
Y la tercera función que yo quiero que te aprendas es que la insulina también modifica genes. Tercera función, insulina modifica genes. ¿Listo? Esas son las tres funciones básicas que yo quiero que te aprendas, ¿ya? Y yo te voy a hablar de una solamente, de la modificación de las enzimas. Y mira, acá está. Ah, ya, ¿y recuerdas quién? Yo te dije que existen tres órganos en el cuerpo que son muy sensibles a la insulina. ¿Cuáles son? Exacto. El hígado, el músculo y la grasa, ¿no? Los adipocitos. ¿Está bien? Y ahora mira, existe una enfermedad en la que algunos recién nacidos tienen defectos de este receptor de insulina. La primera enfermedad que te voy a dar es el leprecheunismo. ¿Está bien? Enfermedad rarísima. Por eso no te he dicho que lo apuntes. Es rarísimo, rarísimo, rarísimo. ¿Ya? Algo pasa con ese receptor de insulina que no se sintetiza bien. Y mira cómo es el paciente, ¿no? Mira, el paciente es así. ¿Listo? Y ahí yo quiero llegar a una conclusión al menos que a mí siempre me causa impresión, ¿no? Tú puedes saber todas las moléculas, ¿no? Tú puedes saber que la insulina modifica 3 funciones, que la insulina se secreta por las células beta, que en el cromosoma 11p. Pero, ¿tú crees que eso le interesa al familiar de este paciente? El familiar te va a decir, ya cúralo, pues, no me interesa que sean las células beta. Tú no vas a ver y vas a decir, ¿no? Señora, disculpe, es que su hijo tiene un problema en el receptor de membrana de insulina, que es una hormona sintetizada en las células beta, que es en el cromosoma 11p, que viene de la preproinsulina. A tu paciente no le va a interesar todo eso. O sea, a tu paciente te va a decir, cúralo. Y allí es donde todas tus ciencias básicas tienen que intervenir. O sea, tú tienes que aprender todo esto para poder saber qué es lo que le puede pasar a estos pacientes. ¿Listo? No lo apuntes eso, dije, no quiero, pero es algo para que pienses. Y ahora mira, yo te dije que existen 3 efectos de la insulina, ¿verdad? ¿Cuáles son? Uno, ¿cuál es? La segunda. Y la tercera es modificación de genes. Muy bien. Ya, mira. Yo te traje solo la modificación de enzimas. ¿Está bien? Y yo te dije al inicio de la expo que la insulina es una hormona anabolizante o catabolizante. Anabolizante. Y entonces yo te dije que el anabolizante, ¿qué es? Que construye cosas, ¿verdad? Cosas más grandes, más complejas. ¿Listo? Entonces mira, ¿cuál es más grande, más complejo? ¿El glucógeno o la glucosa? El glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es una molécula grandísima, conformada por un montón de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué crees? ¿El glucógeno va a aumentar en su síntesis o no? Obvio, pues, si el glucógeno es una estructura grande, la insulina va a producir la síntesis de esa molécula grande. Entonces el glucógeno va a aumentar su síntesis. ¿Sí? ¿Y va a aumentar la síntesis de glucosa? Pues no, porque en el cuerpo ya hay tanta glucosa que tu cuerpo no va a ser tan loco de producir más glucosa, pues. Entonces, la síntesis de glucosa o gluconeogénesis va a estar disminuida. ¿Está bien? La glucogenogénesis va a estar aumentada. La síntesis de proteínas va a estar aumentada y la síntesis de lípido va a estar aumentada. ¿Sí? En resumen, va a estar aumentada la síntesis de todo excepto la síntesis de glucosa. Eso es el resumen así, en un par de palabras, ¿no? ¿Listo? Y mira, ese cuadrito te va a ayudar un montón. Porque en bioquímica siempre te preguntan, ¿cuál de estas es una función de la insulina? Y tú ya sabes, la insulina disminuye la síntesis de glucosa y aumenta la síntesis de casi todos los demás. ¿Listo? Ajá, sencillo. ¿No? Ya mira, ¿dudas? ¿No hay dudas? Ya. Entonces vamos al resumen. ¿Listo? ¿Cuáles son los reguladores? ¿Cuál es el principal regulador para la secreción de insulina? No. Yo les dije, apúntalo. ¿Cuál es el principal estímulo para la síntesis? Bueno, para la liberación de insulina.
Hiperglicemia, no te equivoques. GLUT2 es el transportador de glucosa. ¿Está bien? En cambio, el estímulo, quien le va a decir a la insulina, oye, bueno, quien le va a decir al páncreas, oye, secreta insulina, es la hiperglicemia. Listo. Pero existen otros reguladores. Por ejemplo, el sistema nervioso. Y el mismo glucagón produce aumento de la insulina. ¿Ya? Como para que le averigues. Entonces, estos reguladores o estos estímulos van a producir el aumento de la insulina. ¿Quién secreta la insulina? ¿Célula? Célula beta, muy bien. Y esta insulina tiene tres principales receptores. ¿Cuáles son? Listo. ¿Y cuál es el principal órgano que consume insulina? El hígado, muy bien. ¿Y qué va a producir así de resumen chiquitito? Es que aumenta las reservas y disminuye la glicemia. ¿Está bien? Esos son los efectos importantes de la insulina. ¿Listo? Ahora mira, vamos a hablar acerca del glucagón. ¿Listo? Ya mira, te voy a traer un datazo así. ¿Ya? Tú sabes que existen pacientes diabéticos y los pacientes diabéticos se caracterizan porque tienen insulina, bueno, el diabético tipo 2, que tienen insulina, pero esa insulina no tiene función. ¿Está bien? No tiene una correcta función. Entonces, ¿cuál crees que es el principal problema en un paciente diabético? No. ¿Cuál es la principal característica nutricional, por así decirlo, ¿no? ¿O cuál es el elemento? Mejor dicho, ¿ya? Como la insulina no tiene acción, ¿qué va a ocurrir en el paciente a cada rato? Exacto, y esa es una característica diabética, en que sus niveles de glucosa están aumentadas. ¿Está bien? Por eso es importante que tú aprendas la fisiología, ¿ya? Y ahora mira, vamos a hablar acerca del glucagón. ¿Está bien? Características del glucagón. Ahí apuntan. Glucagón, 2 puntos. Sintetizada por las células. Uy, ya dudar, ¿ves? Ya. Recuerda, ¿cuál es la neurotecnia con la que yo quiero que te acuerdes? Muy bien, alianza lima, glucagón. ¿Está bien? Alfa, alianza lima, glucagón. ¿Listo? Esa es la principal característica. Otra característica es que es una hormona de igual manera, es tipo proteica. ¿Listo? Otra característica es una hormona catabolizante. Y otra característica es la principal hormona hiperglicemiante. José, entonces, ¿es el opuesto a la insulina? Sí, es el opuesto a la insulina. Y a ese, o sea, hay nombrecitos que tú tienes que aprender. A esas hormonas que son opuestas se le llaman contrarreguladoras. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la hormona contrarreguladora de la insulina? Glucagón. ¿Ya apuntaron esas 4 cosas? Hasta 5, si nos dije que es hormona contrarreguladora de la insulina. ¿Listo? Ya, next. Mira, ¿cómo es la producción del glucagón? Pues similar, de la misma forma. Mira, lo único que varía es el cromosoma. Lo único que varía es el cromosoma, ¿listo? El gen del glucagón se encuentra en el cromosoma 2, ¿ya? Que va a dar la producción de del pre-proglucagón, ¿listo? Que va a pasar al proglucagón y al glucagón. Y se va a almacenar en vesículas, ¿está bien? Y ahora mira, la secreción del glucagón en realidad es un tema bien pesado. Bien pesado, ¿sí? Hasta se tienen artículos recientes acerca de la secreción del glucagón. ¿Cuáles son los estímulos? ¿Cómo es que se lleva la secreción del glucagón? ¿Ya? Pero como sé que te estás durmiendo, así que no les voy a leer y les voy a dejar el artículo. ¿Está bien? La fisiología pancreática de la secreción del glucagón. ¿Está bien? Es bastante bacán, es muy bacán, te emociona. Pero lo tienen ahí para que lean. En el guide no está. Así que el artículo es bastante bueno. ¿Ya?
Pero solo para que veas de manera más sencilla que pueda, es que existen también receptores de glucosa, o sea, los transportadores de glucosa, los GLUT, ¿está bien? Que van a activar de nuevo canales de potasio dependientes de ATP, que van a producir alteraciones en proteínas que van a transportar iones, como por ejemplo el sodio y el sodio y el calcio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el principal estímulo? Y eso sí quiero que lo apuntes. El principal estímulo de la secreción del glucagón. Hipoglicemia. Muy bien, está muy activo. Hipoglicemia. Como es una hormona opuesta a la insulina, ¿cuál crees que es su estímulo? La hipoglicemia. ¿Listo? ¿Ya apuntaron? Y ahora mira, la transducción de la señal, esto yo sí quiero que lo aprendas, es que, por ejemplo, mira, el glucagón se une a su receptor, ¿ya? Y el receptor del glucagón es un receptor acoplado a proteína G. Eso sí apunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el receptor de insulina? Es que el receptor de insulina es un tipo de receptor tirosina sinasa. Y el receptor de glucagón, ¿qué es? Receptor acoplado a proteína G. ¿Listo? Este receptor acoplado a proteína G va a activar a la adenililciclasa. ¿Está bien? Y esta adenililciclasa aumenta el AMP cíclico. Ya. Si te acuerdas aún, yo te dije en la clase de transducción de señales, te dije, la proteína G se divide en dos partes. La proteína G estimulante y la proteína G inhibitoria, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ya. La proteína G en el glucagón va a ser estimulante. ¿Y qué va a estimular, José? ¿Qué va a estimular? A la adenililciclasa. Es un nombre bien complicado, ¿sí? Adenililciclasa. Y esa adenililciclasa activada va a producir el aumento de MP cíclico. Y ese aumento de MP cíclico va a traer la transducción o la activación de la PKA o proteína quinasa A. ¿Listo? Y esa proteína quinasa A, al igual que la insulina, va a traer modificaciones de enzimas o de modificación genética. ¿Listo? ¿Y cuáles van a ser los tres órganos principales que van a ser afectados? Van a ser el hepatocito, el miocito y el linfocito. De la misma forma que la insulina. ¿Listo? Pero ¿cuál es la principal característica? Que el receptor de membrana es un receptor acoplado a proteína G estimulante. ¿Listo? ¿Y cuáles van a ser los efectos del glucagón? Pues los opuestos a la insulina. ¿Listo? Si la insulina producía aumento del glucógeno, bueno, acá está mal, ya es efectos del glucagón. Acá dice de la insulina, está mal, es el efecto, mira, acá está agrandado, efecto del glucagón, aquí está mal. ¿Ya? Efectos del glucagón va a producir una disminución del glucógeno. ¿Está bien? Tu cuerpo está en hipoglicemia, no tiene azúcar. Entonces tiene que ir a tus reservas y de tus reservas sacar glucosa. ¿Y cuál es tu principal reserva de glucosa? Glucógeno, muy bien. Entonces va a producir una degradación del glucógeno. ¿Para qué? ¿Para qué produce una degradación del glucógeno? Para que aumente la glucosa en sangre. ¿Ya está? Ahora sí, ¿dudas? Ya, no hay ninguna duda. ¿Cuál es el cromosoma que es? ¿Cuál es el cromosoma que tiene la información del glucagón? 2, muy bien. El receptor del glucagón es un receptor acoplado a tipo. ¿Y aquí ya estimula? ¿Y qué produce? AMP cíclico. Muy bien, ya, suficiente con eso. ¿Qué más? Características del glucagón. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué es? Sintetizada por la célula alfa, muy bien. 3. Es una hormona catabolizante, muy bien. Una hormona hiperglicemiante. Y la quinta, que te dije, es una hormona y si yo quiero que te aprendas algo de glucagón, es que es la hormona contrarreguladora de la insulina. ¿Ya? Si no me entendiste nada, al menos eso sí, apréndetelo de memoria. Glucagón, hormona contrarreguladora de la insulina.
¿Listo? Y ahora sí, como no hay dudas, pasemos al siguiente. ¿Ya? La somatostatina. Pero la somatostatina pancreática. ¿Está bien? La somatostatina pancreática, vamos a ver si... Bien. La somatostatina pancreática no es hormona sintetizada o secretada por el hígado, ¿verdad? Apúntalo ahí como un chiquitito para que te dé curiosidad por leer fisiología. Es que la somatostatina tiene función en la misma... bueno, la somatostatina tiene función en el mismo islote de páncreas. ¿Sí? El islote del árbol. No te entiendo nada, José. Ya mira, supongamos que todos ustedes son un islote. ¿Ya? Ustedes son la insulina y ustedes son los ¿cómo? ¿Ya? Todos ellos son insulina. Bueno, todos ellos son las células beta que van a secretar insulina. Y todos ellos son las células alfa que van a secretar glucagón. ¿Está bien? ¿Ya? Todavía murieron ahí. Ya, muy bien. Entonces mira, yo voy a hacer la somatostatina y voy a inhibir a ustedes y a ustedes. ¿Está bien? Y va a haber un inhibidor de la somatostatina específico para que ustedes empiecen a secretar insulina. O sea, la somatostatina pancreática es un regulador de la síntesis, de la secreción de insulina y de glucagón. ¿Listo? Así apúntalo. Somatostatina, es un regulador de la secreción de insulina y de glucagón. Datazo, eso está en el borón. ¿Listo? ¿Ya? ¿Dudas? Entonces, miren. No es Pikachu sorprendido. Entonces, miren, ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es el principal regulador de la insulina? De la secreción de insulina, ¿cuál es? Ahí, ajá. No, es la hiperglicemia, recuerdo. Yo te dije, principal regulador de la secreción de insulina es la hiperglicemia. Principal regulador del glucagón y un regulador propio del propio islote. ¿Propio islote cuál es? Ya, muy bien. La somatostatina es un autorregulador. ¿Está bien? Ahora sí, no hay dudas. Y ahora mira, hay otras hormonas que van a ser secretadas por los islotes. ¿Está bien? Y esos son cachitos que yo te voy a dar. ¿Está bien? Por ejemplo, ya se ha encontrado en el propio islote que existe la hormona liberadora de tiroides. ¿Está bien? José, ¿qué hace una hormona que se supone que regula la tiroides en el páncreas? Y esta hormona reguladora de la tiroides se ha visto que cuando tú inhibes esta hormona reguladora de la tiroides, los islotes disminuyen en cantidad. Entonces, por deducción, tú puedes saber que esta hormona estimulante de la tiroides produce un aumento de los islotes pancreáticos. ¿Sí? Aumento de los islotes pancreáticos. ¿Listo? E incluso hay una hormona más raraza, la amilina. Es tan rara que te lo dejo de curiosidad para que lo leas. ¿Ya? Vas a buscar, vas a ir a internet, a buenos libros, vas a poner amilina pancreática. Y te vas a dar cuenta de la función que es bastante bacán. Entonces, si yo te digo páncreas, en tu cabeza va a decir exocrino y endocrino. Porque ya te lo dije claro. El páncreas endocrino y islote. ¿Listo? Del islote, hormonas. ¿Qué hormonas? Insulina, por ejemplo. Glucagón, por ejemplo. ¿Cuál otra? Somatostatina, por ejemplo. Péptido pancreático, la hormona liberadora de tiroides y la amilina. Con todas esas proteínas, tu profesor va a quedar como el Pikachu de acá. Así va a quedar. ¿Ya? Tú ya eres estudiante de ciencias de la salud, tú tienes que aprender un poco más. En la academia te enseñan insulina y glucagón. Pero si quieres saber más, ahí está.
Eso yo te he dado un datito. El TRH aumenta la producción de islotes. ¿Listo? Ahora sí, ¿dudas? ¿Ninguna duda? Ya chicos, gracias.